En este nuevo video vamos a hablar sobre lo que tiene relación con los bloqueos anestésicos perineurales. Son un tipo de bloqueo loco regional. En este caso, en esta presentación vamos a hablar de los que son perineurales, tanto el miembro torácico como el miembro pélvico. Vamos viendo las diferentes características y las diferentes técnicas para los diferentes abordajes de cada una de las zonas a anestesiar. Entonces, como primera instancia, vamos a comentar un poco sobre las drogas o fármacos anestésicos locales. Estos anestésicos locales claramente se ocupan de forma tópica y tienen un efecto de anestesia o anestesia locorregional en la zona donde tú lo coloques. Entonces puedes anestesiar la piel para una sutura, por ejemplo, o en este caso, lo que vamos a hablar ahora, relacionado al concepto de loco regional, que quiere decir un bloqueo local, pero también de una región específica, y eso necesariamente tiene relación con la desensibilización de algún nervio que inerve cierta zona, por lo tanto desensibilizamos el local donde se coloca el anestésico, pero además toda la región que inerva ese nervio que estamos bloqueando. Entonces vamos a ver los diferentes ejemplos. Para ello, existen tres grandes fármacos que son anestésicos locales. Aquí hay dos que son los que más comúnmente podemos encontrar actualmente en el mercado aquí en Chile, que es la lidocaína y la mepivacaína. Existe también la bupivacaína, que es la que está acá. Pero vamos a mencionar estos dos fármacos que están aquí a la izquierda de la imagen, ya que hay ciertas diferencias entre ellos que son importantes considerar para la acción y eficacia del uso de estos anestésicos locales o como una herramienta para eh, problemas locomotores, para ubicar la zona del dolor que está llevando a un problema ortopédico o de locomoción del individuo, el paciente que estemos atendiendo. Entonces, el más común y clásico y que más fácilmente se puede encontrar en el mercado es la lidocaína, un clásico. Eh, es una de las presentaciones comerciales del laboratorio Drug Pharma, que es el que más tenemos a disposición actualmente en Chile. Es un fármaco bastante bueno, pero la lidocaína tiene algunas diferencias con otros anestésicos locales, sobre todo en el tiempo de acción y la efectividad. Entonces yo dejé anotado aquí un parámetro que tiene que ver con el periodo de latencia, es decir, cuánto demora en hacer efecto el fármaco una vez que se coloca en el sitio que uno quiere generar el efecto propiamente tal, hasta que realmente se empieza a ver el efecto, o sea, que realmente se desensibilice la zona donde yo coloqué el anestésico local. Entonces, hay una comparación entre la lidocaína y la mepivacaína que indica que el efecto de la lidocaína es más rápido, sin embargo, dura por menos tiempo. A diferencia de la mepivacaína, que es un efecto que demora más en generarse el efecto propiamente tal, pero va a perdurar por más tiempo. Entonces, estos tipos de características ustedes las pueden barajar y ocupar dependiendo de cuál es el objetivo que tienen para hacer un bloqueo locorregional, por ejemplo, o un bloqueo intraarticular, que también están dentro del concepto de locorregional, pero es diferente a los perineurales, obviamente. Y por ejemplo, si yo quiero hacer un bloqueo para una cirugía que va a demorar X tiempo, que claramente no va a ser poco tiempo, dependiendo del tipo de cirugía, quizás conviene mejor usar la mepivacaína, que demora más en hacer el efecto, pero va a perdurar por más tiempo. Y eso también le va a dar una mayor capacidad de analgesia en el postquirúrgico de esa cirugía propiamente tal. Eh, en otro aspecto, por ejemplo, la lidocaína, si queremos efectos más rápidos, generalmente que se usa para los bloqueos locorregionales perineurales, como herramienta para el diagnóstico de problemas locomotores u ortopédicos. Puedes usar la lidocaína, que tiene un efecto más rápido y perdura por menos tiempo. Además, tú puedes hacer combinaciones, es decir, 50% lidocaína, 50% de mepivacaína, usar los dos juntos, se pueden mezclar en una jeringa, no hay problemas, por lo menos los fármacos que existen en Chile no tienen eh, reportes de que sedimenten o se genera algún tipo de problema en la interacción entre ambos fármacos, entonces los podemos usar juntos. Lo usamos regularmente cuando queremos obtener los beneficios de ambos. Básicamente, el beneficio de ambos sería con la lidocaína tener un efecto más rápido y con la mepivacaína una duración más prolongada. Bien, el tiempo de acción asociado a este tiempo que está haciendo efecto o está anestesiada la zona donde se coloca el fármaco, tiene un promedio de 30 a 45 minutos para la lidocaína y fíjense que 90 hasta 120 minutos para la mepivacaína. Entonces hay una clara diferencia en el tiempo de acción.
Por otro lado, es importante considerar, a pesar de que se ocupa regularmente la lidocaína para bloqueos perineurales e intrasinoviales, se indica en varios estudios que es un fármaco que es irritante intrasinovial. Bien, vamos a ver una siguiente diapositiva donde les presento una información que se dio de un estudio al respecto de esto de la irritación intrasinovial o citotoxicidad de este fármaco, puntualmente la lidocaína, versus los otros que estamos comentando por en cuanto. Para el diagnóstico o perdón, para usar esta herramienta, el bloqueo perineural, como una herramienta, valga la redundancia, para ubicar la zona del dolor en un caballo que está claudicando, se indica que luego de hacer el bloqueo tú debes esperar de 3 a 5 minutos para poder evaluar si es que realmente desapareció el dolor con la desensibilización que tú hiciste de esa región. Bien, esa es la idea. Van a ser de 3 a 5 minutos. Mientras menos tiempo esperes, la especificidad va a ser mayor, porque a mayor tiempo de espera del bloqueo, hay mayor chance de que ese fármaco difunda desde la zona donde tú lo colocaste a una zona más proximal y termine desensibilizando regiones que tú no querías desensibilizar, pero que inevitablemente van a ocurrir por drenaje venoso y sobre todo drenaje linfático que drena rápidamente el anestésico hacia una parte más proximal y a medida que va transcurriendo por estos vasos linfáticos puede ir anestesiando zonas y nervios que están en una región más proximal que donde tú colocaste el fármaco. Bien, vamos a ver las diferentes eh, particularidades de este concepto en los diferentes bloqueos que vamos a estudiar en esta clase. Pero entonces, mientras menos tiempo espere, va a ser más específico y si yo me demoro más que 5 minutos en evaluar a ese caballo luego de un bloqueo, la especificidad va a ir disminuyendo. Bien, y eso es importante, estos conceptos de sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque los bloqueos perineurales son altamente sensibles, o más bien tienen alta sensibilidad, no es que sea sensible el bloqueo, sino que esto hace referencia a una alta sensibilidad, hace referencia a que si yo coloco el anestésico cerca del nervio, coloco la cantidad adecuada y espero X tiempo, se va a bloquear sí o sí. Bien, a no ser de que esté muy perdido anatómicamente buscando la zona donde colocar la aguja para bloquear perineural, ¿vale? Que eso puede ocurrir si es que no tienen los conocimientos necesarios y el entrenamiento adecuado. Pero si se hace todo relativamente bien, la sensibilidad alta porque se va a bloquear ese nervio con cualquiera de los fármacos que mencionamos anteriormente y por lo tanto tú vas a desensibilizar toda la región hacia distal de donde colocaste el fármaco. Por ejemplo, si yo coloco anestésico local, por ejemplo, lidocaína, en este nervio que está acá, bien, y bueno, esta imagen la vamos a desglosar después en el primer bloqueo perineural que vamos a estudiar. Pero esto que está aquí, donde está la flecha, es el nervio digital palmar, puede ser medial o lateral. Ese es el nombre más común y corto que se ocupa, pero tiene un nombre un poco más largo que se los voy a mencionar a continuación, que aparece en la literatura para que sepan que es el mismo nervio del cual estamos hablando. Entonces, si yo desensibilizo el nervio en esta altura, por ejemplo, aquí está el nervio donde está la flecha, voy a generar una desensibilización de toda esta región hacia distal. ¿Bien? De esta región justamente donde coloqué el anestésico, esta zona local, y toda la región del casco, ¿vale? Entonces voy a desensibilizar el casco, o sea, alta sensibilidad, porque logré mi objetivo, desensibilizar el casco con este bloqueo perineural, tanto lateral como medial. Pero la especificidad es baja porque dentro de la región del casco hay una serie de estructuras que se van a anestesiar todas, o la mayoría de ellas, dependiendo de algunas limitantes que vamos a ir mencionando en cada bloqueo. Y entonces la especificidad es baja porque yo no voy a tener seguridad de que si realmente lo que bloqueé fue dolor que viene del tendón flexor digital profundo, por ejemplo, que está aquí, o del hueso navicular que está acá, o de la articulación interfalángica distal que está por acá, o de la bursa podotronclear que está entre el tendón profundo y el hueso navicular que está aquí donde está la flecha en este espacio. Bien, no voy a tener seguridad de cuál de las estructuras que está dentro del casco fue la que desensibilicé y que por lo tanto disminuyó el dolor y el caballo paró de cojear o empezó a cojear menos. Entonces eso habla de baja especificidad. No soy específico en la estructura que le quité el dolor, pero sí alta sensibilidad porque sí o sí voy a desensibilizar la región donde yo coloco el anestésico. ¿Bien? O la zona que inerva el nervio que yo desensibilicé con la colocación del anestésico
al lado de ese nervio. Bien, esto es importante porque esta es una herramienta súper práctica, barata y en general fácil de realizar, sobre todo que se puede realizar a campo en cualquier lugar, bajo las medidas de higiene correspondientes. Eh, pero hay que tener el conocimiento de que la especificidad es baja y por lo tanto te puede confundir o simplemente no vas a tener total seguridad de cuál es la estructura que está dañada dentro de la región que tú desensibilizaste, por ejemplo, el casco. Bien, espero haber explicado bien esto porque es importante, pero vamos a ir redundando esta misma información en en los bloqueos que vamos a ir estudiando. Este es un estudio entonces en el cual habla de la comparación entre los efectos citotóxicos de la bupi, la lido y la mepivacaína en los condrocitos de la región articular, obviamente, del cartílago articular, de caballos. Y fíjense que este estudio, que es del año 2011, ya tiene bastantes años desde que se hizo, pero trae una información importante que habla que luego de la administración intraarticular de estos fármacos se evaluó la viabilidad celular después de 30 minutos de que se expusieron estas células al efecto de los diferentes fármacos y se obtuvo que la viabilidad celular de la estructura de las células, obviamente que están dentro de la articulación, fue de 29%, o sea, 29% de las células sobrevivieron, o sea, bajo, 67% cuando se ocupó lidocaína, este ejemplo era de Bupi, y la mepivacaína fue la que obtuvo el mayor porcentaje de viabilidad celular. Es decir, que la mepivacaína es menos condrotóxica o citotóxica intraarticular que la lido, y la lido es menos que la bupi. Por lo tanto, este estudio recomienda no usar la bupivacaína, aquí falta la bupivacaína de forma intraarticular porque puede inducir un mayor grado de condrotoxicidad. Generalmente lo que se indica es usar mepivacaína o es común también usar lidocaína. Sin embargo, recuerden que habíamos dicho que tiene cierto efecto irritante intrasinovial. No necesariamente ser un citotóxico propiamente tal. Bien, igual eso depende de la cantidad de fármaco, obviamente de la concentración y de las características de la articulación de ese individuo específico. Cada individuo es diferente. Luego este es otro estudio que hace una comparación entre la duración de la acción, o sea, la latencia, el periodo que realmente genera el efecto, la mepivacaína versus la lidocaína en el bloqueo del nervio digital palmar. Y bueno, este era un experimento, un estudio experimental de claudicación. Indujeron claudicación y hicieron los bloqueos correspondientes del nervio digital palmar con lido y mepi y vieron cuáles eran las características entre cada una. Las características a evaluar fue si es que realmente se bloqueó o cesó la claudicación, disminuyó o paró la claudicación. Y se evaluaron 8 caballos, de esos 8 caballos, 8 de 8 con mepivacaína pararon de claudicar y solo 3 de 8 pararon de claudicar con la lidocaína. Por lo tanto, esto ya está hablando de que la mepivacaína es más eficiente en el sentido de bloquear un nervio y por lo tanto una región. Factor importante. Luego, respecto a la desensibilización de la piel, que es uno de los parámetros que también uno tiene que evaluar, junto con quitar el dolor y mejorar la locomoción, pero también otro parámetro es la evaluación o sensibilidad de la piel. Y con ambos fármacos, todos los caballos tuvieron desensibilización de la piel. Entonces ahí no hay mayores diferencias. Como ya habíamos mencionado antes, los tiempos de acción o de duración son mayores para la mepivacaína versus la lidocaína. Fíjense en la cantidad de tiempo que se generó el efecto. Y los comentarios que hace el autor del estudio es que la mepivacaína es superior en términos de bloqueos perineurales versus la lidocaína, ya que eh, en algunos casos la claudicación persistió incluso después de que se perdió la sensación de la piel con el uso de la lidocaína. O sea, todos los caballos perdieron la sensación de la piel, pero no todos pararon de cojear, siendo que el problema era en el casco y lo que se desensibilizó fue el casco, ¿ya? Porque era bloqueo digital palmar, de miembro torácico, obviamente. Entonces, esto ya da algunas luces de la diferencia entre la MEP y la LIDO, sobre todo de la eficiencia en cuanto a bloquear realmente el dolor que está llevando a cojera a ese paciente. Sin embargo, es bien común que en la práctica diaria de la mayoría de los veterinarios, por lo menos aquí en Chile, que uno ocupe lidocaína y nos va bastante bien. Pero cabe la duda entonces si hay algunos caballos que no pararon de cojear con tu bloqueo, entonces ahí puedes entrar en la confusión de que si el fármaco fue el que no fue suficiente para bloquear ese caballo
o la técnica no fue adecuada, o realmente el dolor no viene de esa zona que tú desensibilizaste. Todos esos parámetros hay que tenerlo en consideración para no dejarse engañar con los resultados de los bloqueos perineurales. Bien, respecto a la preparación del paciente, hay una parte de contención física del paciente y otra de preparación de la piel. Entonces, respecto a la preparación de la piel, tenemos que hacer dos grandes diferencias entre lo que sería un bloqueo perineural y lo que sería un bloqueo intrasinovial. Intrasinovial me refiero a bloquear una articulación o una vaina tendínea o una bursa, que son las tres tipos de estructuras sinoviales. Cuando hacemos bloqueo perineural, solo se debe dejar bien limpia la zona. Obviamente, si hay mucha tierra, si tierra o barro o algún otro contaminante que esté ensuciando la región donde vamos a hacer el bloqueo, se lava primero con agua y jabón, de la llave, de una manguera simplemente en el lugar donde estés trabajando, y jabón normal simplemente para sacar el exceso de suciedad. Se deja bien seco y luego se ocupan los métodos de antisepsia, clásicamente alcohol o alcohol yodado. Son las dos sustancias que más comúnmente ocupamos para esto. No es necesario depilar. Bien, si tú lo quieres hacer, se puede hacer, obviamente, pero con una buena antisepsia es suficiente, ya que el fármaco se va a depositar en el tejido conectivo, cerca del nervio, ¿bien? No en una estructura sinovial, donde ahí sí es necesario hacer una antisepsia mucho más de tipo quirúrgica. Es por ello que en esta zona, perdón, donde dice bloqueos intrasinoviales, se debe lavar primero, bien, para sacar el exceso de suciedad. Se puede hacer o no tricotomía. Hay algunos estudios que hablan que no es necesario hacer la tricotomía siempre que hagas un muy, muy, muy buen método de antisepsia. Bien, y un muy buen método de antisepsia es por lo menos pasar 3 veces, generar 3 veces espuma con esta sustancia que es clorexidina tipo detergente. Se refriega con gasa y guantes, no estéril en una primera instancia. Se refriega bien la zona, se genera espuma, se saca la espuma, se vuelve a colocar clorexidina por segunda vez, se genera una buena limpieza, se saca esa espuma y se aplica una tercera vez, y luego de esa tercera vez, esa espuma que se genera de clorexidina se debe dejar por lo menos unos 3 a 5 minutos para que haga su efecto antiséptico. Luego lo ideal sería sacarlo con suero y luego aplicar algún tipo de antiséptico con alcohol o alcohol yodado. Bien, ese es un método de antisepsia tipo quirúrgica. Y obviamente controlando que el medio externo, el medio ambiente, esté lo más limpio posible dentro de lo que se pueda para evitar que se recontamine la zona que tú limpiaste. Una recomendación cuando es anestesia intrasinovial es que ocupes anestésicos cerrados para evitar una posible contaminación del frasco y que tú coloques el fármaco contaminado dentro de la articulación. Entonces se recomienda ocupar frascos o ampollas cerradas de los fármacos que vayas a utilizar para el bloqueo. Eh, an- Aún se puede ocupar el uso de algún tipo de antibiótico, sobre todo en esta inyección intraarticular. Para un momentito, perdón. Ahora sí continuamos, que había aquí un auto, alarma, un auto sonando. Entonces les comentaba que el uso de antibióticos como amicacina cuando se inyecta intraarticular o intrasinovial, en cualquier estructura sinovial, es una práctica que se indica, se recomienda en la literatura. Sin embargo, hay algunos estudios que la verdad no son tan recientes, ya llevan un tiempo publicados, que hablan también de un efecto citotóxico de la amicacina en ciertas concentraciones. Eh, Bajo la concentración que se indica que es citotóxica, no tendría un efecto de antibiótico como tal, por lo tanto no tendría sentido colocar poco amicacina para evitar el efecto condrotóxico y tampoco va a llegar a ser un efecto antibiótico. Y de esa concentración hacia arriba, de amicacina, puede ser condrotóxico y de ahí empieza el efecto antibiótico. Bien, básicamente actualmente no se ocupa el uso de amicacina. Obviamente tú puedes tener tu opinión y usarlo, pero es bien común que actualmente no se ocupe en las inyecciones intraarticulares y por lo tanto sí le dejas ese trabajo de evitar la contaminación a una muy buena técnica de antisepsia. O actualmente también cada vez más se ocupa la terapia con ozono en formato de gas, y el ozono en gas, que se inyecta una mezcla de oxígeno con ozono, es un muy buen antiséptico, por lo tanto también lo puede ocupar y bajo ciertas limitantes de la concentración de ese gas
no hay efecto condrotóxico según los estudios que se han hecho en caballos, en articulaciones de caballos sanos y algunos con problemas. Entonces puede ser una opción. Pero como no todo el mundo tiene acceso a generación de ozono, porque requiere una máquina portátil para generarlo, eh, puedes hacerlo, vas a tener que confiar en tu método de antisepsia y ser bien riguroso con eso. Fíjense que esto de acá, este video. Entonces es una inyección intraarticular de un carpo, esta es la zona de un carpo, yo estoy aquí afirmando este carpo, está depilado, y aquí, bueno, hay un alumno que está claramente en una posición que puede ser riesgosa porque el caballo puede manotearlo, pegarle un rodillazo, recuerden que el carpo se le dice rodilla, zootécnicamente. Sin embargo, yo lo estoy conteniendo bien firme, el alumno está con guantes estériles y aprovecho de comentar no la técnica propiamente tal, sino que el uso de guantes, obviamente siendo estériles, tú no tienes que estar tocando regiones que están fuera de la zona depilada y con antisepsia quirúrgica. Es importante que no toques con tus manos zonas que no están estériles y que nadie te toque a ti o te pase a llevar, bien, para evitar al máximo la contaminación. En este caso se entiende de que la práctica de los alumnos no es tan comúnmente que hagan este tipo de procedimientos, no es común que lo hagan, quiero decir. Por lo tanto, pueden pasar algunos detalles por alto, pero es importante fijarse en el tema de los guantes para evitar al máximo la contaminación. En este caso se está inyectando gas de ozono con oxígeno en una concentración baja de 10 microgramos por ml. Este era un caballo que tenía osteoartritis de la articulación radiocarpiana, un caballo de rodeo, criollo, y lo estamos tratando con proloterapia, que es en el fondo una dosis de ozono con oxígeno, y ahora a continuación le vamos a poner eh, un PRP, un plasma rico en plaquetas. Entonces esto se conoce como proloterapia, ya que prolo es prefijo de proliferación, de inducir cicatrización. Entonces, fijan aquí el alumno ahora tiene el PRP que nosotros preparamos de la misma sangre de este caballo, obviamente, autólogo, unos 4 a 5 ml. Fíjense el color, un color más opaco, amarillo o anaranjado, tiene que ser así, no debería ser amarillo pálido. Y entonces todo el método de antisepsia y de técnica estéril es sumamente importante para este tipo de procedimiento. Bien, ahí ya se colocó todo el fármaco. Luego, mediante la contención, o lo que tiene relación con la contención del paciente, les voy a dejar estos datos aquí. Me imagino que ya los conocen, no es propiamente tal de la clase de bloqueo perineural, pero sí, obviamente tienes que tener una buena contención. Les dejo aquí las dosis que les recomiendo usar. Bueno, esto de acá, la yohimbina, es un reversor de los alfa-2 agonistas como silacina o detomidina, para que lo ocupen en caso de que quieran revertir el efecto. Sí, importante, al margen de los fármacos y las dosis que se las dejo aquí hay algunos ejemplos, ¿bien? De tomidina, silacina y acepromacina. Claramente la etomidina sería el más fuerte entre estos tres fármacos, luego la silacina y la acepromacina por sí sola no lograría un efecto interesante en cuanto a contención química. En la contención física, me parece que si el caballo se deja colocar un puro, porque hay muchos que no lo toleran, es interesante hacerlo porque genera una mayor contención. Incluso estando los caballos sedados o con tranquilizantes, el uso del puro potencia bastante el efecto de contención y por lo tanto es interesante hacerlo ya que sobre todo si colocas un anestésico intraarticular, el caballo no debería estar sedado si es que tú haces una anestesia intraarticular. Bien, para el tema de las cojeras, ya voy a mencionar eso a continuación. Entonces, si no va a estar bajo sedación o tranquilización, es un caballo que está solo con la contención de la jáquima y las personas que están alrededor, entonces ahí el tema del puro tiene un valor importante. Fíjense que lo que les mencionaba es que no hay interferencia en el dolor somático, o sea, en el grado de cojera del caballo, cuando ocupo detomidina o silacina y mucho menos acepromacina, ya que la cepro no genera analgesia, pero la sila y la deto sí generan analgesia, pero analgesia de tipo visceral, no somática. Bien, entonces, analgesia visceral quiere decir que si yo le pongo sila o deto a un caballo con cólico, le quito el dolor, porque es dolor que viene de origen visceral. Pero si un caballo está cojo, es un dolor que viene de la parte somática, musculoesquelética. Por lo tanto, este fármaco no tiene potencial de analgesia somática, no va a quitar la cojera, pero dependiendo de la dosis, tú puedes generar en menor o mayor grado incoordinación o ataxia, y eso sí va a interrumpir la evaluación locomotora de ese individuo.
Entonces, la sedación y tranquilización en los caballos para el bloqueo perineural con foco de diagnóstico o buscar la zona del dolor en un problema locomotor, se usa en dosis bajas y generalmente en el contexto de evaluaciones de potros, que son mucho más complicados de examinar y que no se concentran en el examen que tienen que hacer, sobre todo en el examen dinámico. Por lo tanto, ahí puedes usar dosis bajas y o intramuscular para darle una pequeña sedación, intentando que no se genere incoordinación ni tanto letargio, porque si está letárgico también va a interrumpir la locomoción del paciente. ¿Vale? Pero bueno, es inevitable que quede un poco deprimido o letárgico con el efecto del sedante, que es lo que tú buscas, sedar. Los bloqueos se pueden hacer en estación o en flexión, la mayoría de ellos son en flexión, vamos a ver cada uno de los ejemplos. En el miembro pélvico, como por razones obvias es más complicado y más peligroso, se hace con el miembro en retracción o protracción, vamos a ver los ejemplos y algunas fotos. Eh, y bueno, el coleto, no sé si lo conocen, pero este tipo de calza o pantalón que ocupan los herreros, y es importante poder tener uno de esos para evitar que con el casco el caballo te roce mucho los muslos y terminas con lesiones en esa región. Entonces, la contención y posición del operador es importante. Muchas veces te toca hacer el bloqueo tú solo, es decir, tener el miembro pélvico en esta posición y ahí mismo hacer el bloqueo digital plantar, por ejemplo, o colateral de nudo, o 6 puntos bajos, o 4 puntos bajos, o lo mismo para los puntos altos que vamos a ver más adelante. Em, Hay otras ocasiones donde esta persona aquí sostiene el miembro y otro viene a hacer los bloqueos y ahí es mucho más eficiente y mucho más seguro. Pero lo que se recomienda entonces para miembro pélvico es mantener el miembro en retracción, tal cual lo haría un herrero, o en protracción hacia adelante. Y de aquí se hacen los bloqueos correspondientes. Bien, va a depender de cada caballo el comportamiento y claramente del personal que tenga a disposición para hacer estos procedimientos. Las indicaciones de los bloqueos locos regionales son todas estas que están aquí, o son estas de aquí son parte de las indicaciones. Es importante que consideren que cuando voy a hacer bloqueos perineurales, o voy a pensar en esa herramienta antes, por ejemplo, de ir a una radiografía, ecografía, claramente primero tenemos que pensar en el problema del caballo que está llevando a claudicación. Entonces, si el caballo te demuestra algo en el examen físico, estático, que tú presumes que con ese cambio que tiene en asimetría, aumento de volumen, endurecimiento, aumento de calor, desvío, problemas de aplomo, etcétera, cada una de esas situaciones son hallazgos del examen físico que, si es que son asimétricos, o sea, en un miembro, si en el miembro claudicante lo tiene y en el miembro que no claudica no tiene esa anormalidad, claramente le voy a dar valor clínico a esa anormalidad que yo estoy viendo, a ese hallazgo de mi examen físico, y por lo tanto el foco de mi examen se va a centrar en esa región. No voy a olvidar al paciente como un todo, siempre recuerden que evaluamos pacientes y no lesiones, por lo tanto hay que evaluarlo como un todo. Pero si yo veo una anormalidad de todas las que vimos en las clases de examen físico para nudo y caña, claramente, si hay algo que me llama la atención, no voy a recurrir a un bloqueo como primera instancia. Voy a enfocarme en esa región, voy a hacer palpación, movilizaciones, pruebas de flexión de estrés articular sostenida, por ejemplo, que las vimos en la clase. Y luego voy a hacer radiografía y ecografía y después veré si es que puedo hacer un bloqueo, si es que es necesario. Entonces, cuando el caballo te demuestra una deformidad en el examen físico, tú no tienes por qué hacer un bloqueo porque él te está diciendo que probablemente de ahí viene el problema. El tema es que hay muchos caballos que están cojos eh, y no tienen alteración en el examen físico o son tan leves que pasan desapercibidas y pueden generar confusión. Ahí en esos casos, por ejemplo, este es un caballo sano, que no se ve, esta imagen es del libro del profesor Denois, que ya lo habíamos eh, comentado en otras clases, eh, y la silueta de toda la zona, por lo menos del carpo hacia distal, de este miembro se ve bastante normal y sana. Pero si este caballo está claudicando de este miembro, torácico izquierdo, y yo en el examen físico no veo nada de alteración, claramente me voy a perder en saber desde dónde viene el problema del dolor porque él no me está mostrando nada en el examen estático. Eso puede llegar a pasar, no es tan común, generalmente te demuestran alguna normalidad. Lo importante es que uno sepa ver, pero existe la posibilidad, existen casos de que no hay alteración en el examen físico, sobre todo en lesiones más leves que pueden generar claudicación y, por ejemplo, en caballos de alto nivel que generalmente tienen lesiones más
leves que no generan grandes deformaciones porque ellos están en constante revisión veterinaria y cuidados más intensivos. Entonces, en primera instancia, caballos que no demuestran alteración en examen físico, puede ocupar los bloqueos perineurales desde la zona más distal a proximal para ir evaluando qué zona es la que duele. ¿En qué otras indicaciones? Respuesta a pruebas de estrés articular inespecífica. A veces tú puedes tener un caballo con claudicación sin alteración en el examen físico y hacer los diferentes tipos de flexiones y estrés articular de la zona del dígito, del carpo, del codo, del hombro o del dígito del miembro pélvico, del tarso, de la babilla. Hacer las diferentes flexiones y el caballo no empeorar la claudicación. Obviamente no tiene por qué mejorar, pero si no hay una aumento del grado de claudicación después de alguna de las pruebas de movilización articular o estrés articular sostenido por 30 60 segundos o la palpación de diferentes estructuras, bueno, ese caballo no te está mostrando algo que le duela o que esté deformado o que genere incomodidad, dolor. Por lo tanto, ahí viene el uso de los bloqueos locorregionales. Y bueno, si tú haces primero un examen de imagen, por ejemplo, aquí ustedes ya deben familiarizarse con esto, que es la imagen en corte negativo o angulado de la zona proximal del ligamento suspensor del nudo del miembro torácico, este es el lóbulo medial, el lóbulo lateral. Entonces, si yo quiero saber si las alteraciones que veo en este lóbulo medial y en esta zona de inserción en el metacarpo pálmaro proximal, si quiero saber si esas alteraciones ecográficas realmente son el foco del dolor, puedo hacer un bloqueo perineural o eco guiado de esta región, desensibilizar la zona y ver qué tanto mejora el caballo en su claudicación y ahí darle valor a esta imagen. Eso puede ser necesario muchas veces para estar seguro que ese es el problema o cuando tu experticia haciendo imágenes o interpretando imágenes no es tan buena aún o no es tan alta y por lo tanto es una herramienta que te ayuda a dirimir si realmente de ahí viene el dolor o el problema. Estos que están en amarillo son entonces indicaciones para lo que tiene que ver con problemas locomotores. Lo que está en rojo tiene que ver con desensibilización de zonas para procedimientos invasivos, no para evaluación locomotora, musculoesquelética. Entonces, desensibilizar una zona para colocar un anestésico dentro de una articulación o dentro de un tendón o dentro de un ligamento. Pueden ser opciones para hacer bloqueos locorregionales. Aquí hay una J, hay que cambiarlo por una Y. Procedimientos invasivos como suturas de piel, ya había mencionado la aplicación del PRP o hacer una limpieza quirúrgica de una región, puede hacer un bloqueo locorregional para evitar el dolor de esa región. Y bueno, hay algunas situaciones como manejo del dolor, que se pueden usar los bloqueos perineurales, por ejemplo, en un caballo con laminitis, aunque no es tan común que se ocupen este tipo de abordaje. Cosa aparte, existe dentro de los bloqueos locorregionales, podemos mencionar el bloqueo o la anestesia epidural. Y por si acaso existen los catéteres epidurales, que tú los dejas por X tiempo, y generalmente se colocan para ir infundiendo analgésicos que ayuden, por ejemplo, al dolor de la zona de la grupa o de alguna articulación más distal, por ejemplo, en post quirúrgicos de artroscopías que pueden ser bastante invasivas muchas veces. Se tiene esa opción, o algunos tipos de otros problemas como laceraciones o fracturas, etcétera. Se tiene también esa opción a disposición. Y de esto que aparece aquí en verde, denme un segundito, por favor. Entonces, estas son indicaciones para los bloqueos locos regionales. Lo que me faltaba, esta era parte, esto que está en verde. Tú puedes hacer un bloqueo loco regional para evaluar qué tanto mejora el caballo con ese bloqueo. Eh, y eso va a ser un indicativo de qué tan eficiente va a ser el sacar una parte del nervio que tú desensibilizaste. ¿Vale? Si yo lo desensibilizo, es de una forma química reversible y tengo la opción de sacar ese nervio vía quirúrgica para desensibilizar toda la región que inerva ese nervio y así controlar el dolor de una región X. Es una técnica bastante invasiva porque tú estás quitando la sensibilidad de una región, por ejemplo, del casco con la neurectomía del nervio digital palmar, o de la zona del suspensorio proximal en miembro pélvico con la neurectomía de la rama profunda del nervio plantar lateral, que vamos a ver a continuación. Eh, pero al hacer eso, tú dejas desensibilizado, sin nada de sensibilidad, la región que estás
quitando el nervio, y fíjense que dice neurectomía, o sea, sacar un pedazo de nervio, no solo cortarlo, que sería neurotomía. Y eso puede ser un arma de doble filo porque esos caballos, si tú le desensibilizas el casco, él va a pisar una piedra o se va a enterrar un clavo y no va a sentir nada. Por lo tanto, puede ser complicado. O si la lesión es muy grave y tú haces una neurectomía, esa lesión claramente puede empeorar. Entonces, hay algunas indicaciones y contraindicaciones de cuándo se puede indicar esta neurectomía. Bien, que eso es tema de otra clase. Pero sí, debo decir que el uso del bloqueo locorregional es evaluar el efecto que yo espero que se tenga con la cirugía, ¿vale? Porque estoy bloqueando el mismo nervio que después voy a sacar o voy a extirpar vía quirúrgica. Y bueno, las contraindicaciones son todas estas que están acá, se las voy a dejar aquí para que las lean, pero básicamente en el sentido de la claudicación y usar esta técnica como herramienta para buscar el foco del dolor, caballos que se presentan con este grado de claudicación, tú no puedes pensar en bloquearlo. Primero porque hay una alta chance de que esta yegua tenga una fractura o un absceso subsolear o alguna otra problema de casco o suela que generan claudicaciones así de severas muchas veces, eh, o alguna laceración de un tejido blando y lesiones de ese tipo así de graves, si tú bloqueas y le quitas la sensibilidad al animal, él o ella va a apoyar con normalidad porque ya no siente dolor y es muy probable que empeore la lesión en esos casos. Bien, entonces, por ejemplo, esta yegua que tenía este aumento de volumen aquí, yo nunca pensé en bloquearla primero porque está muy coja. Ese caballo es demasiado cojo y sobre todo cojo, muy cojo agudo, reciente. Hay tres grandes sospechas: fractura, laceración de tejido blando o algún problema de casco que esté presionando la zona de la suela, la cual es altamente sensible en la lámina interna, las láminas dermales del corion de la región de la suela propiamente tal. Eh, Primero por eso, y segundo porque en el examen estático yo ya veía un aumento de volumen en esta región, por lo tanto no tendría por qué hacer un bloqueo, más bien sí investigar qué es lo que está pasando aquí. Esta igual la había mostrado yo antes de este caso, que tiene una severa lesión del tendón flexor digital profundo, y por lo tanto es este tipo de presentación clínica es una contraindicación para un bloqueo. Fíjense, esta otra yegua. Esto es en la universidad, hace un tiempo que atendimos a esta niña. Fíjense cómo cojea del miembro torácico derecho, cada vez que lo apoya, mira cómo apenas avanza y cómo levanta la cabeza. Aquí estábamos haciendo las pruebas de giro dentro de la pesebrera para intentar ver a qué giro claudica más, sin querer hacer que ella apoye tanto para que no sienta tanto dolor. En ambos giros estaba bastante coja. Y en la examinación no hicimos bloqueos perineurales por el grado de cojera y la prueba de pinza de casco para evaluar sensibilidad de la suela arrojó que había dolor en la región. Hicimos una radiografía y fíjate que aquí encontramos un defecto en la superficie solear de la tercera falange, o más bien en la superficie de la tercera falange, porque no solo la parte solear, como es una radiografía plana, 2D, hay una superposición. Pero esta zona de aquí, mira, radiolúcida, es totalmente anormal y compatible con lo que se conoce como queratoma. Y bueno, este queratoma abrimos la suela y drenamos el queratoma y esta yegua estuvo en tratamiento por bastante tiempo y mejoró bastante. Bien, aquí requiere un tipo de herraje especial y idealmente hospitalización para hacer las curaciones de esta región, porque claramente se va a contaminar todo el tiempo que ella está apoyando en el piso. Esta otra situación, fíjate esta fractura de hueso navicular, mira aquí, este plano de fractura. En esta vista skyline de un miembro torácico, perdón, miembro pélvico derecho, hay 2D aquí, marcación radiográfica. Este es el lado lateral y el lado medial, por lo tanto, fractura del ala lateral del hueso navicular o del extremo lateral. Fíjate la yegua, la cojera importante que tiene. Ni siquiera está apoyando el miembro en el suelo y está constantemente tiritando. Si yo me encuentro con esto, no voy a pensar en bloquear el casco para ver si el dolor viene desde el casco. Incluso mira ahí la herida, cómo se le ve. Entonces son indicaciones de cuándo no hacer el bloqueo. Vamos a escuchar. Vamos un segundo. Vamos a escuchar ahora sí. Entonces este video que viene a continuación sobre algunas generalidades de los bloqueos diagnósticos. Déjenme ver el audio. Que es súper práctica y a campo que se puede usar, que son los llamados bloqueos diagnósticos. En el fondo es desensibilizar con el uso de un anestésico local una región del miembro o una articulación o cualquier otra estructura sinovial. Recuerden que las estructuras sinoviales son articulaciones,
vainas de tendones y bursas, por ejemplo la bursa podotrocal, que la habrán visto en clase. Esas son todas estructuras sinoviales. Entonces hay métodos de punción de cada una de estas estructuras sinoviales que se conocen como técnicas de sinoviocentesis o artrocentesis en este caso específico, o bursocentesis de una bursa, y con eso infundir un anestésico local, por ejemplo lidocaína o bupivacaína, y este anestésico local desensibiliza esa estructura, o sea, si hay dolor ahí le quita el dolor. Por lo tanto, si el dolor provenía, por ejemplo, de esta articulación, yo puse una inyección con un anestésico local, esperamos 5 minutos que haga efecto el anestésico local, y el caballo lo hacemos trotar, y él paró de claudicar, estamos seguros de que el problema viene de aquí. Al margen de que la imagenología convencional, radiografía, ecografía, nos dé o no la respuesta de qué es lo que está pasando. Que puede ser que no nos dé y el caballo tenga que ir a otro examen más avanzado, ¿ok? Pero ya sabemos que el dolor viene de aquí. Y hay otra técnica, aparte de la punción y desensibilización de las estructuras sinoviales, que también es parte del examen complementario y una herramienta más, que son los bloqueos locorregionales asociados a la infiltración de anestésico local en una zona perineural, o sea, al lado de un nervio, no en el nervio, no se punza el nervio, ¿okay? Se pone la aguja del lado del nervio. Entonces vamos a hacer el ejemplo de los bloqueos perineurales diagnósticos más comúnmente que se ocupan en los caballos, desde la zona del carpo hacia distal, y es muy similar en el tarso hacia distal. Y el primero de ellos, consideren que tienen que ir de distal a proximal para desensibilizar esta zona, luego esta zona, luego esta zona y después esta zona. ¿Okay? Si yo empezar aquí, desensibilizo todo y por lo tanto pierdo el método de ir viendo cuál es la zona que podría ser de interés de origen del dolor. Entonces el primero se conoce como el bloqueo del nervio digital palmar. ¿Okay? Recuerden que el dígito del caballo es todo esto, es como nuestro dígito, nuestro nudillo es el nudo del caballo, por lo tanto todo esto es el dígito, por eso todas las estructuras que están de aquí hacia distal se conocen o tienen el apellido de digital. Entonces el nervio digital palmar. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el bloqueo del nervio digital palmar, pero fíjense que yo hacía referencia, este es un video ya de algunos años para las clases de la universidad. Eh, y es importante considerar que cuando uno tiene caballos que son negativos a la radiografía y ecografía, por ejemplo, de un problema de nudo, pero tú estás seguro que es el nudo porque a la flexión duele, la flexión sostenida el caballo claudica más, e hiciste un bloqueo intraarticular, el caballo mejoró, la claudicación disminuyó, pero es probable que la lesión que tenga, hay algunos casos donde la lesión que tiene ese caballo no se ve en la radiografía y no se ve en la ecografía, y en esos casos, lo ideal sería que ese caballo pudiera ser sometido a un examen más avanzado de imagenología, como es la resonancia magnética, idealmente, o existe también la tomografía axial, o más bien tomografía computadorizada. Hay otro tipo de examen como la cintilografía, pero la cintilografía busca el resultado que te da el examen con la captación del fármaco que se coloca vía endovenosa para hacer la cintilografía. Te muestra la zona donde está inflamada o con mayor metabolismo y por lo tanto la zona donde está la lesión, pero no te dice cuál es la lesión. No te dice cuál es la estructura lesionada, sino que la zona. Ya la tomografía y la resonancia te va a indicar, te va a mostrar los detalles de todas las estructuras que están ahí, sobre todo la resonancia. Y actualmente en Chile, ahora 2025, si mal no estoy, existen dos resonadores por acá por el sector de Santiago, y esos exámenes tienen un valor aproximadamente de 500.000 pesos. Bien, entonces, la verdad que es una herramienta bastante importante, pero para ciertos tipos de caballo en cierto contexto de presentación clínica. Entonces, el primer bloqueo que uno hace desde la región más distal, yendo hacia proximal, para desensibilizar la región del casco principalmente, tanto miembro torácico como pélvico, es el bloqueo digital palmar o plantar. En secuencia, el siguiente bloqueo sería uno que se conoce en anillo, que es de la región de la cuartilla, para sensibilizar una rama específica del nervio digital palmar. En la secuencia, el siguiente va a ser el colateral de nudo o abaxial de samoideo, que se conoce clásicamente, entonces a la altura del nudo, para desensibilizar desde la mitad del nudo hacia distal. El siguiente bloqueo que hacemos en miembro torácico va a ser el bloqueo de cuatro puntos bajos, donde se bloquean cuatro nervios diferentes, por eso tiene ese nombre. Bien, ahí para el diagnóstico o herramienta locomotor, generalmente no es necesario hacer el bloqueo de los cuatro, pero es el nombre que se acopla, ya que por la cantidad de nervios que se van a desensibilizar, y esto aproximadamente a la altura de los botones terminales de los rudimentarios. Existe el cuatro puntos altos, que es una región más proximal. Bien, en este bloqueo es importante tener cuidado con los procesos sinoviales de la articulación
carpometacarpiana. Lo vamos a ver durante las clases, el curso de bloqueos perinaurales, obviamente. El siguiente bloqueo en secuencia del miembro torácico va a ser la de la rama palmar del nervio ulnar. Bien, o también se conoce como nervio palmar lateral, pero el más comúnmente denominado rama palmar del nervio ulnar, principalmente para intentar desensibilizar toda la zona de origen del suspensorio. Origen del suspensorio también se puede hacer un bloqueo ecoguiado, que sería aún mejor, más indicado. Y el último de los bloqueos que se hacen del miembro torácico sería el nervio ulnar y el nervio mediano. El nervio ulnar se puede hacer a ciegas, sin guía ecográfica, y el mediano también se puede hacer a ciegas, pero mucho mejor con guía ecográfica. Aquí se ve la aguja llegando a la zona del nervio mediano. Aquí está una yigüita que hicimos, se lo voy a mostrar en las clases. Y respecto al miembro pélvico, el bloqueo digital plantar, el de anillo y el de colateral de nudo son técnicas muy similares a los del miembro torácico, ya los mencioné. Y luego en secuencia vendría el de 6 puntos bajos, son 6 nervios que se pueden bloquear, pero tampoco es necesario bloquearlos todos para una herramienta tipo locomotor. Y sí puede bloquear algunos si es que es un procedimiento invasivo. Entonces está el 6 puntos bajos, que es una región más distal en el metatarso, y el 6 puntos altos, que es una región más proximal, donde también hay que tener cuidado con los recesos sinoviales, pero en este caso la articulación tarso-metatarsiana. En secuencia, luego vendría la rama profunda eh, del, del nervio plantar lateral, ¿bien? Que es una rama del nervio tibial, y este bloqueo se hace principalmente para la desensibilización de la íntesis proximal del ligamento suspensor del nudo, pero no es específico para el mismo. Bien, lo vamos a ver obviamente en las clases. Y el último, que sería de miembro pélvico, sería la desinervación o desensibilización de el nervio tibial, que también se puede ocupar con foco en diagnóstico locomotor, y del nervio fibular común, que generalmente este ya no se ocupa para diagnóstico locomotor, bien, ya que tiene un componente motor y sensitivo en la altura que se puede bloquear. En estos preparados, fíjense cómo aquí está el nervio ciático, el cual luego, cuando baja hacia distal, se va a dividir en el nervio tibial y el nervio fibular común, que están aquí. Mira, aquí es ciático y aquí este es el nervio tibial, y el fibular común que está acá. Este es el nervio tibial, y de aquí viene el nervio ciático, que viene de esta región más proximal del plexo lumbosacro. Entonces, todos estos bloqueos son los que vamos a ver en el curso en bastante detalle y cómo se hacen y se interpretan cada uno de ellos.